lo que decíamos, ¿no? Las fechas son nada, pero bueno, está bueno que también recordemos que hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hablando de mujeres, tengo a una mujer del otro lado de la línea, que también le voy a preguntar por esta fecha, pero en primera instancia le voy a preguntar por la jornada de ayer. Cristina Luftenberg, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, gracias a ustedes por esta comunicación. Bueno, ¿cómo está viviendo el día después? Y bueno, el día después hoy estoy agotada. Le digo así, que fueron días previos de mucho trabajo, de mucha militancia con los frente amplistas, con la gente que se movilizaron de a pie en esta campaña voto a voto después de la elección del 27 de octubre. Entonces, bueno, yo sí, una directora de una encuestadora de una encuestadora dijo la semana pasada, Cristina Luftenberg mantiene el piso y nos desafía a las encuestadoras. Les digo que sí, porque yo era de las que estaba convencida de que la diferencia no era tan ostensible. Hasta último momento sabía que el escenario era difícil, pero que había que dejarlo todo. Y bueno, es un homenaje a todos los militantes de a pie, a toda esa movilización que hoy generó, que bueno, no es bajo ningún concepto una derrota, es como una etapa, pero que demuestra que las movilizaciones tienen que ser, para lograr transformaciones, tienen que ser de forma colectiva. Así que bueno, la verdad que sí, ahora en este momento les digo, es la etapa que creo que siento como más el cansancio, claro, un poquito, porque claro. Ayer con, yo qué sé, la adrenalina, todo, la responsabilidad, pararnos ahí con Daniel y ver a esos miles de personas con toda esa épica, la historia, bueno, es como un movilizador. Y bueno, mucha responsabilidad en el día después a seguir. O sea, acá yo les digo a los militantes que me rodean, acá no se rinde nadie, hay que trabajar mucho más. La etapa en el Parlamento nos va a desafiar a mucho trabajo, así que bueno, estamos contentos, expectantes todavía del resultado final, pero bueno, con un reconocimiento extremísimo a la gente que se organizó, que nos desafió, que bueno, que defiende las conquistas sociales, pese a que quizás algunas cosas tendríamos que haber hecho mejor, pero bueno, uno ve como todos los demás son 5 partidos políticos unidos en una coalición con el objetivo de sacar al Frente Amplio del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, y los últimos días también, yo qué sé, yo hice unas declaraciones ayer, porque Carolina Cose, hablando de mujeres, de otras mujeres preocupadas por las expresiones últimas, el video de Manini Ríos con evocatoria a los integrantes de las Fuerzas Armadas, el comunicado del Centro Militar, o sea, todas esas cosas que pueden fragilizar la democracia en un país que nos costó mucho llegar hasta acá, con una dictadura mediante, y bueno, y también con asumir que la expresión de la ciudadanía validó un partido político que entra en escena en todo el sistema político, lo cual no estábamos acostumbrados, que es un partido político de origen militar. Y bueno, hay que pensar mucho en el día después, en esa frase. Yo tengo en mi escritorio 2 frases, y una es la del general Liber Seregni, siempre pensando en el día después. Así que hay que tener mucha serenidad, muchas convicciones, hacer reflexiones de cosas que tenemos que corregir como fuerza política y en especialmente la dirigencia, pero yo creo que los mensajes tienen que ser de esperar que esté el resultado definitivo cuando se defina, y después seguir trabajando y seguir militando porque hay muchísimo por hacer. Así en ese espíritu de esa frase que tiene allí en su escritorio del día después, sí. y ya que nos cuenta de su punto crítico en torno a las encuestas, yo hace años que tengo un punto de vista crítico con las encuestas, y esta puntualmente también.
En el día después, ¿no tendrá que hablar con sus compañeros en la dirigencia que tantos le creyeron a las encuestas, que lo reflejaban en sus caras, en sus actitudes, y tantos que penosamente... Yo puedo decir, sí. ¿Qué es esto? En el acto del otro día en Florida, compañeros me decían, Cristina, tú estabas con alegría, yo lo mantuve hasta ayer, le digo, la directora de cifras ayer me decía, Cristina, tú siempre nos desafiaste, y yo le decía, Mariana, esa no es la diferencia que percibo, y yo, como diputada, como no formando parte de una renovación de la dirigencia, me niego a aceptar que nos marquen ese desánimo, porque no es lo que percibo cuando uno acompañaba y estaba en el voto a voto, hablabas con la gente, veías todas esas movilizaciones sociales de diferentes colectivos, de diferentes disciplinas, que podía reflejar uruguayos que estaban en el exterior, que venían claramente a manifestar la posibilidad de votar y defender lo que tenían consolidado en la vida, en la historia del Uruguay, lo que se ha significado estos 15 años de gobierno frente amplista. Así que sí, yo te digo que sí, yo me negaba a aceptar ese desánimo. Sí. Por momentos decía, estaré tan alejada de la realidad, me lo decían los demás. La gente a mi alrededor me mandaba mensajes con cosas, Daniel presidente, mensajes, y acá no se rinde nadie, tenemos mucho para defender, reconocemos errores, pero lo más importante es que esta fuerza política tiene propuestas para seguir avanzando. Y eso estaba convencida, de que el mejor presidente para liderar este proceso, esta coyuntura política, es Daniel Martínez. Y bueno, y hasta, ya te digo, sinceramente lo defendí hasta último momento. Está muy bien. Y la gente que estaba cerca, lo puedo decir públicamente porque es así, por momentos me sentía que no estaba leyendo la realidad porque me la querían marcar de otra manera, pero bueno, yo estoy acostumbrada a pelearla hasta el final, y creo que como bueno, es eso, ese homenaje de ayer en el discurso, cuando Daniel hace de homenaje a la gente y también los militantes de a pie. Yo hablaba con compañeros y que ayer fue una expresión divina de apoyo de la gente. Les digo, bueno, pero esto hay que aprender, que nos tenemos que movilizar. Creamos nuestro sector político hace un año y fuimos a más de 80 casas de familia a hablar con frente amplistas que estaban alejados de la militancia o nunca habían militado en ningún sector del Frente Amplio, pero fueron entendiendo hace un año, cuando vimos lo que estaba pasando en la región, que había que organizarse, había que conversar. Podemos tener autocrítica de cosas que podríamos estar haciendo mejor, pero lo que estaba en juego eran dos modelos de país, donde uno es un Estado fuerte, donde los derechos no son privilegios, y desde ahí es que estábamos convencidos de que teníamos muchísimo para seguir defendiendo. Y bueno, ya te digo, hasta el último momento siempre estuvimos. Por suerte, mucha gente, muchos militantes, muchos jóvenes no le hicieron caso a los politólogos y sí más a su corazón. Algunos dirigentes del Frente, penosamente, últimamente le hacen más caso a los politólogos que a la gente. Bueno, eso es así. Cuando uno vio el día después, 27 de octubre, que también fue un golpe, ¿no? No solo perder la mayoría parlamentaria, sino, como decía, ver la conformación del Parlamento, ¿no? Los jóvenes coparon la huella, por decirlo de una manera, ¿no? Y eso eso es la esencia, eso es algo que hay que, yo en los lugares suplente en la línea de diputados de Fernando Cáceres, en la alianza que hicimos con Álvaro García, pero después el tercer suplente es Joaquín Matiaude, que es un maestro que tiene 24 años. Yo creo que hay que apostar a la renovación genuina de la fuerza política, y hoy los jóvenes demostraron de que tienen claro los orígenes en los cuales se consolidó y se creó nuestra fuerza política, pero tienen claro lo que hay que defender, hacia dónde hay que ir, y salieron a generar diferentes movidas que después dio lugar al voto a voto, a coordinar mejor la campaña de Daniel con la estructura del Frente, con las diversas formas de movilización que adoptaban los colectivos, las redes, lo presencial,
y bueno, yo creo que hay que aprender mucho de eso. Y también, bueno, es una señal muy importante que este país, casi el 47 y pico % validó la fórmula Daniel Martínez, Graciela Villar, y yo también conversé muchos con ciudadanos que no nos votaron el 27 de octubre, sobre todo integrantes del Partido Colorado, les diría, que siguen teniendo una concepción quizás fallista de un estado de bienestar, una parte más democrática, que en esta coalición que no tenía claro, que veían la debilidad y desde el punto de vista ideológico algunas cosas muy alejados, también acompañaron ayer, ¿no?, la votación de nuestra fórmula, y yo creo que es todo un aprendizaje eso que tenemos por delante, pero lo que sí estoy convencida es que no hay que bajar los brazos el día después. Yo ahora sé que voy a dormir 2 horas porque ayer no pude hacer nada, eso sí lo tengo claro. Después de mañana hice una entrevista con la 30 que ya me había comprometido, y ubicando mi familia que en estos últimos meses, les diría, acompañó 20 horas de militancia, entendiendo de que la felicidad individual es lo más lejos de lo que uno les quiere transmitir si no va acompañada de esto, de que uno siempre tiene que mirar en el resto. Y una hija mía de 15 años me decía: mamá, yo a partir de ahora la milito mucho más, y tiene 15 años. Que me duele esto, me duele que no defendamos derechos de los que menos tienen, y bueno, y eso es una expresión que a uno lo gratifica de los jóvenes, ¿no? Cómo tienen y cómo hay que construir eso, y nosotros aprender que cuando uno está en el poder nunca se debe alejar de las bases sociales bajo ningún concepto, y bueno, aprenderemos mucho, pero lo que sí estoy dispuesta a trabajar el triple, y creo que ayer, parada en el estrado acompañando a Daniel y a Graciela, varios, y ver esos rostros de la gente con toda esa épica, la historia y lo que había que defender, me conmovía impresionantemente. Así que bueno, que es mucho lo que hay que defender en esta etapa. Mi estimada Cristina Lustenberg, vaya a descansar. Antes de irse a dormir, le pido una breve reflexión. Hoy Naciones Unidas estableció que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La escucho. Sí. Y bueno, y hoy sí es otra movilización de los derechos que hay que conquistar. Cuando uno ve las cifras que en Uruguay tenemos de femicidios, de situaciones vinculadas a violencia, es de los desafíos más grandes que el Uruguay tiene, la violencia basada en género y generaciones. Tenemos que trabajar mucho en esas condiciones estructurales que determinan este problema, que hoy lo tenemos instaurado en el Uruguay. Y bueno, yo el otro día, les digo, fui a la síntesis al Ministerio de Salud Pública de 10 años de todas las leyes vinculadas a derechos en salud sexual y reproductiva, y tiene mucho que ver con lo que las mujeres todavía tenemos que defender, y las cifras que hoy tenemos vinculadas a violencia hablan de desigualdades, de una sociedad que tiene una hegemonía muy grande del hombre sobre la mujer, las mujeres no concebidas en situaciones de derechos, de igualdad, y es el Estado, y por eso es que tenemos una preocupación muy importante, es que tiene que ser garante y promotor de esos derechos humanos, y las situaciones hoy de violencia que nos recuerdan. Ayer hubo otro femicidio que desgarra, así que yo les digo que tenemos muchísimo para trabajar en tener una situación que trabaje las condiciones estructurales que generan estas situaciones de violencia, lo mismo que situaciones vinculadas a abuso y explotación en los niños. Denotan desigualdades que están muy matrizadas en nuestra sociedad y que hay que trabajarla muchísimo. Así que hoy es un día también de mucha reflexión y de mucha lucha, donde las mujeres reclamamos derechos, igualdad de oportunidades y otras condiciones mucho más estructurales en una ley que fue votada y requiere de mayores recursos para la Fiscalía, para los dispositivos de atención a las mujeres con situaciones de violencia, pero a su vez
cuando uno trabaja en todo lo preventivo, que es con las generaciones más jóvenes, es con todo lo que hoy genera una sociedad que se llama patriarcal, de ver a las mujeres como una propiedad que podemos tener en relaciones desiguales de poder, también tenemos que trabajar en condiciones estructurales que las mujeres tengan autonomía para siempre poder decidir. Y realmente hoy es un día que nos desafía como sociedad, una sociedad que se jacta de tener una democracia tan consolidada. No podemos permitirnos estas cifras de desigualdad y lamentar asesinatos, femicidios de mujeres. Así que es toda una jornada hoy que siempre la sociedad civil lo levanta en diferentes formas de movilización y de acción. Y bueno, y hoy estaremos acompañando la marcha que bueno, genera mucha relevancia y connotación, luchando hacia adelante para tener más recursos para vivienda, para dispositivos de atención, de salud mental, pero bueno, requiere mucha concientización de la sociedad en esto y asumirlo de que no es algo que se magnifica, es algo que es la punta del iceberg de desigualdades estructurales que tenemos las mujeres todavía en este país. Buen descanso y buena jornada, Cristina. Bueno, gracias a ustedes y bueno, es muy importante siempre estar en comunicación por todas las vías y más en esta etapa, así que les agradezco que en el día después me hayan llamado. Yo le agradezco a usted la deferencia. La diputada Cristina Lustenberg, Frente Amplio, esta mañana con nosotros, el día después.